Pues bienvenidos de nuevo a todos. Es una bendición tenerles aquí esta noche. Am, Tenemos algunos invitados del curso de la profesora Elise Gross también. Entonces, bienvenidos a ellos. La profesora Elise está viajando hoy. Entonces, ellos están participando en el mismo curso y están aquí con nosotros esta noche. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí para el estudio esta noche. Hoy continuaremos el curso con la lección 5 de Ley y Evangelio. Y esta noche estudiaremos la voluntad de Dios para nosotros en el cuarto y quinto mandamiento. Y empezamos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy reconocemos como regalos tuyos a las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y también el don de la vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el consuelo del mensaje de tu Hijo. Guíanos a valorar más profundamente estos dones tuyos y ayúdanos a vivir en este mundo pecaminoso, de manera que te honremos en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, como una introducción esta noche, vamos a hablar de esta pregunta del proyecto final y un poco en general sobre ley y evangelio. am, Antes de empezar con el primer objetivo de la noche. Entonces, ¿cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? Encontramos la respuesta en Mateo 22, 34 a 40. Esto es el resumen de Jesús, resumiendo los 10 mandamientos. Al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a tu mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Am, entonces sí, Jesús resumió la ley en dos partes principales, amar a Dios y amar al prójimo. Y podemos verlo en la imagen que tenemos en la pantalla. Entonces, los primeros tres mandamientos am, nos muestran cómo amar a Dios. Y los mandamientos 4 a 10 nos muestran cómo amar al prójimo. Y tenemos el corazón al centro. Es am, en las dos partes. Entonces, nuestra relación con Dios es uno, 2 y 3. Y nuestra relación con nuestro prójimo es 4 a 10. Entonces, sí, esto es como Jesús resumió los 10 mandamientos, hablando del amor a Dios y a nuestro prójimo. Bueno, entonces para recordar un poco más del tema del curso y todo, otra pregunta para repasar esta noche es la pregunta 3 del proyecto final. Hemos hablado de esta pregunta, pero para repasarlo, hablar de esta pregunta de nuevo. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Y explique el propósito de cada una de ellas. Am, pues las dos enseñanzas son ley y evangelio. La ley es la voluntad de Dios para nosotros, lo que Dios demanda de nosotros, y la ley nos muestra nuestro pecado.
Y el Evangelio es lo que Dios hizo para nosotros en Cristo. Nos muestra nuestro Salvador, quien vivió perfectamente obedeciendo la ley y nos atribuyó a su perfección y pagó el precio de nuestro pecado con su muerte en la cruz. Entonces la resurrección de Jesús confirma la victoria que ya tenemos en Él, por la fe. Entonces sí, en cada mandamiento reconocemos que no hemos amado perfectamente a Dios ni a nuestro prójimo. Por eso nos arrepentimos de nuestros pecados y nos regocijamos en el perdón de Cristo, las buenas nuevas de nuestra salvación. Y ahora la ley de Dios es una luz a nuestro camino. Deseamos hacer su voluntad en agradecimiento y amor. Confiamos en que el Espíritu Santo obra en nosotros. Produce buenos deseos y hace crecer fruto en nuestra vida cristiana. Entonces, en este curso, pues tal vez el tema de cada lección habla de la ley como el cuarto y quinto mandamiento esta noche, pero siempre recordemos también el Evangelio, las buenas nuevas, el perdón que recibimos a través de lo que hizo Jesús en la cruz, obedeciendo perfectamente la ley y muriendo en nuestro lugar. Ok, es una introducción esta noche. Entonces ahora empezamos con el cuarto mandamiento y luego el quinto mandamiento y a la última parte vamos a aplicar estos mandamientos a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es Honrar a, el cuarto? Sí, Rigoberto. honrar a padre y madre, pastor. Sí, exactamente. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien, de Éxodo 20, versículo 12. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Aquí en Efesios dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Entonces Dios usa a los padres para bendecir a sus hijos. Nos dan la vida, nos nutren y nos cuidan. Los padres son representantes de Dios. Y Él no solo manda amarlos, sino también honrarlos. ¿Cómo honramos a nuestros padres entonces? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Nancy, adelante. Nancy, el micrófono está cerrado. Pastor, creo que a los padres se les honra respetándolos, respetando su memoria, es decir, no debemos hablar de ellos en mal para ofenderlos, así no se estén presentes, velando por ellos, ayudándolos cuando lo necesitan, económicamente, emocionalmente, espiritualmente, y brindándoles la provisión y el acompañamiento durante su vejez. Ok, gracias, Rigoberto. Angélica. Sí, pastor. Adicional a ello, es importante considerar que la conducta de los hijos, cuando son ilícitas, deshonran a los padres. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado
¿verdad? En nuestras actitudes, en nuestras formas de actuar en cuanto a la ley y la vida fuera de la ley. Por dar un ejemplo, si tú fuiste apresado por tráfico de droga o cualquier cosa ilícita, eso deshonra a tu padre. Entonces, también es importante la conducta de nosotros para honrar a nuestros padres, porque lo contrario los deshonra totalmente. Ujú. Es todo, pastor. Bueno, sí. Ah, sí, entonces hemos hablado del respeto, respetarlos, obedecerlos, servirles con humildad y reverencia. Sí, esto es como honramos a nuestros padres. Entonces, una pregunta más. En el cuarto mandamiento, Dios ha establecido autoridades como representantes suyos. Los padres son la primera y más cercana autoridad, pero no son las únicas. El Nuevo Testamento nos muestra otras autoridades que debemos respetar. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? ¿Cuáles son algunas de las autoridades incluidas? Jerónimo. Las autoridades, pastor, son los gobiernos. Después de nuestros padres tenemos que respetar el gobierno, la policía, nuestros maestros, nuestros pastores, ¿ves? Y todo, y todo lo que nos gobierna tenemos que respetarnos, porque esa es una autoridad de Dios, como dice en Romanos 13, que porque Dios puso la autoridad no para poner miedo, dice, sino para castigar, dice, al que hace la maldad. Y eso es lo que tenemos que respetar nosotros, a nuestros padres. Pero ahora, en este siglo, no respetamos a nuestros padres. Muchos hijos ya no estamos de los 60 a los 90. Ya ahora, ya en este siglo XXI, ya los hijos ya no respetan a los padres. De chiquitos están irrespetando a los padres. ¿Ven? Por eso después se dice, obedezcan a vuestros padres para que sean de larga vida. ¿Ves? Pero en este siglo ya lo estamos pasando, ya no respetamos a nuestros padres, ya no respetamos a las autoridades. Tenemos hasta también la autoridad como es la policía, que es la que nos resguarda, también no la respetamos, ¿ves? Todo esto es un respeto, un compañero, es un respeto que tenemos que tenerlo, un amigo, ¿ves? Pero ahora no hay no hay esos respeto ahora, pastor, ¿ves? Pero la Biblia dice que tenemos que respetar estos mandamientos, pero hoy en estos tiempos no hay nadie que respete. Tal vez nosotros ya los más adultos respetamos, pero los que vienen creciendo ya no tienen respeto para ninguna autoridad. La autoridad son ellos. Ujú. Gracias, Jerónimo. Bien, otras autoridades, gobernantes, gobiernos. am, sí, muy bien, policía. Excelente. Angélica. Sí, pastor, en Romanos 13 el apóstol Pablo nos explica claramente cómo nuestro Padre Celestial está por encima de todas las cosas, ¿no? Porque Pablo nos explica lo siguiente: nosotros somos llamados a respetar los gobiernos y demás figuras de autoridad, siempre y cuando ese gobierno obedezca las leyes de nuestro Padre Celestial. Es decir, que esté castigando el mal y alabando lo bueno. Debemos someternos a ese gobierno y apoyarle. Pero cuando el gobierno hace lo contrario, es decir, castiga lo bueno y recompensa lo malo, obviamente nosotros deberíamos manifestarnos en su contra, porque nuestra lealtad no debe estar con el hombre, sino con nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, podemos notar que a medida que avanzamos hacia los últimos días, y esto se ve en cualquier nación de nuestro país, se vuelve más y más perverso y más hostil contra las leyes de Dios, como por ejemplo los países que apoyan la homosexualidad y muchas otras cosas que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios.
Nosotros como seguidores de Cristo no debemos apoyar eso, no podemos ser partícipes de ordenanzas impías. Y existen un número de ejemplos de hombres de Dios que desobedecieron a un gobierno, a un rey, con el fin de llevar a cabo la voluntad de Dios. Y entre ellos tenemos a Daniel. Daniel, cuando se emitió el decreto donde se prohibía orar y adorar al Dios de Israel, que solo se podía adorar al rey Darío, que hizo Daniel, como era su costumbre, 3 veces al día él entraba a su habitación y con las ventanas abiertas él oraba en dirección a Jerusalén. Pero cuando se emitió el decreto que convirtió esa oración en delito, ¿dejó Daniel de orar? No, él siguió orando a nuestro Padre Celestial. Él hizo caso omiso a ese decreto porque iba en contra de las leyes divinas. Es todo, pastor. Gracias, Angélica. Bueno, y Nancy, adelante. Sí, quería, no sé, no podía escuchar a la muchacha Angélica, no escucho cada vez que ella habla, pero no sé si estaré repitiendo lo mismo, pero las autoridades que Dios nos ha dado no son perfectas, pero Dios nos llama a honrar, a amar, a obedecer en todo lo que sea conforme a su voluntad. Así lo pienso yo. Ujú. Amemos porque Dios nos amó primero. Y Sí, eso lo debemos respetar. Esta es mi conclusión. gracias, Nancy. Excelente. Sí, parece que el audio de Angélica, el micrófono, algo es bajo, entonces tengo que aumentar el sonido en mi computadora para escuchar. Am, pero bueno. Continuamos, entonces voy a compartir lo que tenemos aquí, las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento, obviamente los padres, padres de sangre, podríamos decir padres de trabajo, padres de naciones, padres de congregaciones, y vamos a verlo en estos versículos. Entonces, hebreos, líderes de la iglesia, obedezcan a sus pastores y respétanlos, respétenlos. Gobernantes, Marcos 12, 17. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Supervisores y jefes, Efesios 6, 5 a 8. Ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. Y los otros representantes también de la autoridad, policías, maestros, jueces. Romanos 13 dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidos por Dios. Entonces sí, estas son otras autoridades que podemos incluir en el cuarto mandamiento. Y pues el propósito de las autoridades de Dios. A través de diversas autoridades, Dios nos concede alimento, casa, protección, educación y orden. Las autoridades cristianas cumplen fielmente sus deberes, cuidando y guiando a quienes están bajo su cuidado, para alabar y honrar a Dios. Sin embargo, no todas las autoridades cumplen bien su papel. Pueden ser abusivas o corruptas. Dios no nos manda permanecer en relaciones abusivas ni obedecer mandatos contrarios a su voluntad. Hay quienes también que usan la escritura para manipular y exigir obediencia injusta. Eso es abuso espiritual. Am, Aún así, Dios nos llama a honrar, amar y obedecer a nuestras autoridades en todo lo que sea conforme a su voluntad. Y motivados por el amor de Cristo, obedecemos
con gratitud la voluntad de Dios en este mandamiento. Rigoberto, adelante. Pastor, y es que hoy, al menos en nuestras sociedades occidentales, nosotros nos sometemos a autoridad, la mayor parte del tiempo nos sometemos voluntariamente a la autoridad. En el caso de nuestros superiores, en el caso de, a veces hasta de los gobiernos, porque en muchas ocasiones tenemos la posibilidad de salir a otro tipo de países y decimos, no, yo aquí me siento bien, aquí estoy conforme, y, no, y ahí nos quedamos, o a donde hemos llegado, hacemos vida en ese lugar. Entonces, en muchas ocasiones nos hemos sometido voluntariamente. Es lo mismo que cuando recibimos el Evangelio y, y decidimos someternos a la autoridad de X o Y pastor, ¿cierto? Rigoberto, gracias. Sí, un buen comentario. Entonces, sí, para continuar con el tema, entonces, am, pues sí, cuando vemos la violencia, y el pecado de este mundo, recordamos que también nosotros somos imperfectos y merecemos castigo por nuestra infidelidad. Necesitamos la gracia de Cristo. Y bueno, en Hebreos 4:15 a 16 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Sin tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Bueno, entonces, Dios es un buen Padre, ¿cierto? Un buen Padre que nos ama y que envió a su Hijo para obedecer perfectamente este mandamiento en nuestro lugar. Y entonces Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre por medio de él. A Dios. Pedimos que Dios guíenos a respetar, a honrar a las autoridades en palabra, acción y mente. Y entonces, la promesa añadida a este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ah, Esta promesa muestra la preocupación amorosa de Dios por nuestro bienestar. Dios quiere bendecirnos. No es una bendición merecida, ya que nunca obedecemos perfectamente. Si tenemos larga vida, es por pura misericordia de Dios. Y Dios cumple esta promesa también de manera natural. Si pensamos en las leyes que tenemos, um, o cuando estamos obedeciendo a las autoridades, podemos recibir también bendiciones terrenales. Un ejemplo Mm. sería las leyes de tránsito. Si respeto las leyes de tránsito, es más probable que evite accidentes. Entonces, sí, es algo simple, algo sencillo también, am, pero qué bueno que tenemos este mandamiento y también la promesa conectada, al mandamiento. Pastor, disculpe, yo creo que también nosotros como padres somos bastante responsables de esto,
porque somos nosotros quienes finalmente tenemos el deber de educar a nuestros hijos y de enseñarles el camino. Y sobre todo enseñárselo en base a la palabra de Dios, porque hablamos de nuestros gobernantes y a veces nuestros gobernantes son abusivos, injustos y si nosotros ponemos la esperanza en esos, nuestra esperanza en esos gobernantes, vamos a sufrir grandes decesiones y nuestros hijos nos van a ver renegando todos los días del presidente, es que el presidente, es que el presidente. Pero si nosotros le enseñamos a depositar su confianza en Dios, él va a saber que hay momentos difíciles que tenemos que superar y lo único que podemos hacer por ese gobernante, en vez de maldecirlo, que eso es peor para agravar la situación, es bendecirlo, para que Dios coloque en él el hacer y tome mejores decisiones que no repercutan de manera tan negativa sobre nosotros. Pienso yo eso. Ahora, el enseñarle los principios que Dios manda en su palabra, de que el niño debe andar, de que nosotros debemos corregir a nuestros hijos, si es posible hasta con el látigo, eso lo evita de que mañana vayan a tener problemas, porque si mi hijo se acostumbra a llegar a la casa a las 10 de la noche desde chiquito, pues eso le va a traer problemas a futuro y va a tener dificultades y en la calle muy probablemente no le van a dar con un látigo, le van a dar una puñalada, le van a meter un tiro, se lo van a llevar, lo van a desaparecer. Entonces, muchas de estas situaciones vienen de la responsabilidad misma que tengamos nosotros como padres con nuestros hijos. Roberto, excelente, sí. Pues la enseñanza empieza en la casa. Cierto, es una gran responsabilidad que tenemos como padres, enseñar a nuestros hijos. Muy bien. Y la última pregunta del cuarto mandamiento, ¿qué protege Dios con el cuarto mandamiento? Pues obviamente protege a nuestros padres. Dios protege a los representantes que Él ha puesto sobre nosotros. Y también protege las bendiciones que recibimos a través de ellos. La instrucción en la palabra, orden y justicia, nuestras necesidades diarias y cuidado amoroso. Um, Dios protege estas cosas también. Las bendiciones que recibimos a través de sus representantes aquí en la tierra, nuestros padres y las otras autoridades, gobiernos y todo. Muy bien. Un comentario más, Rigoberto? Pastor, creo que aquí también Dios protege la autoridad, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y los padres como tal, como usted lo dice, al ser representantes de Dios, ellos llevan una autoridad sucesiva. Y si no hay ese respeto, esa autoridad se rompe. Eso es como hoy en día vemos tantos lugares en donde no se respetan a las personas mayores porque ni siquiera muchos jóvenes, como decía el hermano hace un rato, respetan a sus padres. Les dicen anticuados porque tratan de corregirlos, porque tratan de evitar de que hagan cosas que no están bien hechas. Entonces creo que también protege la autoridad. Gracias, Rigoberto. Muy bien. Y pues en la última parte de esta noche también vamos a hablar un poco más de la aplicación, especialmente con una historia hablando de David en el Antiguo Testamento. Am, pero bueno, por ahora continuamos con el quinto mandamiento. Entonces, sí, ¿cuál es el quinto mandamiento? Pues dice, Emilce, adelante. El micrófono está en mudo.
No matarás. Sí, bueno, el quinto mandamiento dice, no matarás. Debemos respetar y valorar la vida humana. El único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios. Exactamente, Emilce. Muy bien. Sí, la vida es un don precioso de Dios. Y pues el tiempo que Dios nos da en esta tierra es nuestro tiempo de gracia. Él desea que valoremos y protejamos este regalo, el regalo de la vida. Entonces, también podemos ver el mismo mandamiento en el Nuevo Testamento, con Jesús, en las palabras de Jesús, Mateo 5, 21 a 22. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio sería culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 5 vemos que quebrantamos el quinto mandamiento no solo cuando quitamos la vida, sino también cuando guardamos odio, enojo o pensamientos malos contra nuestro prójimo. Muy bien, Rigoberto. Pastor, me gustaría que de pronto nos hablas un poco del tema en cuanto a la diferencia entre los particulares y las autoridades, porque aquí hay algo que causa mucha curiosidad aquí en Romanos 13, del 2 al 5, del 2 al 4. Nos dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sí, lo que vamos a hacer, Rigoberto, es vamos a hablar de estos versículos exactos en la última parte de esta noche cuando estamos hablando de la aplicación. Entonces podemos regresar a la pregunta en la última parte, si está bien con usted. Sí, pastor. Ok, bueno. Emilce, veo la mano levantada, pero no recuerdo. Tal vez es que era levantada de antes. Parece que sí. Yolima, Sí, bendiciones. buenas noches. Buenas noches. Matar también es matar a la persona con una palabra, que también hay veces que nosotros le decimos una mala palabra a la persona y la matamos con esa palabra. Entonces eso también es malo delante de los ojos de Dios. Ujú. Sí, Eso sí, era lo que iba a aportar. sí, excelente. Sí, Jesús, Dios es más enfocado en lo que está dentro de nuestro corazón. Cierto. Entonces, el odio, enojo, estas cosas también. Con estos sentimientos, quebrantamos este mandamiento, el quinto mandamiento.
Ok, ¿qué protege Dios con el quinto mandamiento? Rigoberto, La vida, la vida. exactamente. Pues, El don del cuerpo y de la vida. Muy bien. Sí, Dios quiere defender a todos del mal y la violencia y ha puesto este mandamiento como un muro de protección alrededor de nuestro prójimo para que nadie le haga daño. Esta es la protección de Dios en el quinto mandamiento. Bueno, ¿otro comentario, Rigoberto? En el micro. pastor, es que hay una parte más peligrosa aún, que son los que matan el espíritu, que nos conducen a la muerte espiritual. Ujú. Sí. Am, pues sí, y muchas veces, como hemos hablado antes, en estos casos, tal vez son personas que están compartiendo como palabra de Dios algo que no es palabra de Dios, que no dice la Biblia. Am, pues si esto va en contra de los otros mandamientos también, de los primeros tres, porque habla de nuestra conexión con Dios y estamos diciendo cosas sobre Dios que no son correctas y pero bueno, hay conexiones en diferentes mandamientos, ¿cierto? Ok, entonces, obviamente, el mandamiento es no matarás. Um, pero, ¿qué quiere Dios que hagamos según el quinto mandamiento? No solamente lo que evitemos. Entonces, Dios quiere que amemos nuestro prójimo. También Dios quiere que animemos, apoyemos, seamos pacientes, no paguemos mal por mal y procuremos siempre hacer el bien. También Dios quiere que seamos bondadosos y misericordiosos y perdonándonos unos a otros, así como Él nos perdonó en Cristo. Y también Dios quiere que ayudemos y seamos amigos de todos en toda necesidad corporal. Y pueden ver que para cada punto aquí en esta diapositiva hay una referencia bíblica en el Nuevo Testamento para apoyar lo que estamos diciendo. Ok. Para terminar, entonces, am, pues algo del quinto mandamiento, antes de ir a un resumen del quinto y del cuarto y hablando un poco del evangelio. Pero primero, ¿hay alguna pregunta más o algún comentario más, tal vez, sobre el quinto mandamiento? Yo quisiera, pastor, manifestar algo. Sí. La fe y la obediencia para mí es el punto principal. Amén. Hoy con la, hoy con la aparición de las tecnologías, especialmente las redes sociales, qué fácil es cristianos y no cristianos, basados, fundamentados en un teclado, escribir cualquier cosa en Sí. contra de otras personas. Ujú, Y muchas veces a la integridad, a la personalidad, denigran la persona, ujú, el chisme. Y, por ejemplo, aquí en Ecuador se ha hecho tan fácil de que alguien opina en contra de, especialmente dentro del campo político, alguien opina en contra de alguien y de eso se fundamentan
y hay problemas judiciales muy profundos, muy graves, afectando no solamente a la persona a la quien se dirigen con el mensaje, sino también porque detrás de esa persona hay familia, hijos, esposa, padres, y las personas quedan hecho pedazos socialmente. Entonces, imagínense, aquí no solamente en el quinto mandamiento no es no matar a la vida de la persona, sino también la denigrar el Ujú, buen testimonio de las personas, de la honorabilidad, la honradez, ujú. Sí, porque, porque muchas de las veces basados en las redes sociales, la persona denigra y dice que es un ladrón, un corrupto, pero pruebas. ujú. Entonces, es grave ahorita la situación con las redes sociales. Sí. Entonces, también el quinto mandamiento me imagino que también está en concordancia con este tipo Ujú. de hechos, de sucesos que son muy cotidianos hoy por hoy. Muchas gracias, pastor. Sí. Gracias, Jorge. Sí, exactamente. Y en los otros mandamientos también, especialmente hablando am, de 8 en adelante, am, pues vamos a hablar más del tema, ¿cierto? Lo que podemos decir sobre a nuestros vecinos, sobre nuestros prójimos y que, que sí, que usemos nuestras palabras para el bien, y para apoyar, ayudar a nuestro prójimo en vez de maldecir. Muy bien, ok, Jerónimo, ¿un comentario más? Sí, pastor, eso de quinto mandamiento es muy difícil cumplirlo porque perdonar a quien te hizo daño es muy difícil, ¿verdad? Pero no es posible, como dice, porque ejemplo tenemos como David cuando él fue ungido para ser rey y Saúl no lo quería, no lo aceptaba. Y ya mire que tuvo que huir David y Saúl lo estaba buscando y en la misma cueva estaban viviendo los dos enemigos. Ah, pero ¿qué es lo que hizo David? Cuando los soldados le dijeron que dónde estaba el rey, él solo le cortó el pedazo de manto y se lo enseñó porque él dijo, ni quiera Dios este, quitarle la vida porque Dios no me lo ha permitido. Y esto es lo que David dice, no puedo hacer esto a mi Señor. Y David lo perdonó, pues, porque es verdad, como dice el hermano Jorge, muchas veces en los gobiernos es duro, que en Nicaragua es duro, como mismo, como que no puedes hablar nada mal porque ya vas preso o amanecer en el monte muerto. Y es duro, Nicaragua, pero, pero es muy difícil cumplir este mandamiento. Son las primeras raíces. Y como dice la Sagrada Escritura, no solo con matar, estás quebrantando el mandamiento, sino solo con odiar a tu hermano. Recordemos que lo dice Timoteo 2:5, que hay que orar por los gobernantes. Aunque sea malo, tenemos que orar porque así es Dios que tenemos que orar. ¿Para dónde agarramos? Ujú, Ajá, tenemos que cumplir. Y lo que digo yo, pues ya, y tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque parece que en ella tiene la vida eterna y ya son las que dan testimonio a nosotros. ujú, Tenemos que leer la escritura y aprender a perdonar. Porque miramos, ¿Cristo a quién le hizo daño? A nadie, ¿va? ¿Y qué dijo Cristo en la cruz del Calvario? Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo no tomó odio. Por eso Cristo dijo, sean mansos como Dios y tomen ejemplo. Es duro perdonar a nuestros enemigos porque a veces lo encontramos y lo tiramos a la otra acera. Pero hay que aprender a perdonar, pastor. ujú. Gracias, Jerónimo. Sí, es importante recordar ley, pero también evangelio. Vayamos
quebrantamos este mandamiento, pero también tenemos la gracia de Dios, el perdón de los pecados. Y sí, esto es el resumen am, con esta diapositiva. Vamos a revisar estos dos mandamientos. Entonces, pues al reflexionar sobre el cuarto y quinto mandamiento, vemos que fallamos en nuestras acciones hacia quienes nos rodean. Jesús mismo nos recuerda en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos deseos. Nuestros pensamientos, palabras y obras son alcanzados por el pecado. Esta es la función de la ley, mostrarnos nuestro pecado y necesidad de un Salvador. Pero ahí entra el Evangelio. Jesús obedeció perfectamente el cuarto y quinto mandamiento en nuestro lugar. Aunque nosotros no hemos sido fieles, Él fue nuestro sustituto ante Dios. Además, murió para pagar por todas las veces que hemos pecado contra estos mandamientos. Esta es la buena noticia. En Cristo tenemos perdón completo. Y ese perdón nos da gozo, y nos motiva a agradecer a Dios con nuestras vidas. Como dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Y esto es el Evangelio. Entonces, tenemos esta conexión. Estamos hablando de la ley, ciertamente, ah, pero cada vez que hablamos de la ley, recordamos que tenemos el Evangelio, tenemos el perdón de los pecados también. Rigoberto, Pastor, hablando de ley y evangelio, aquí en el capítulo 3, de versículo 19 al 22 de Gálatas nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Creo que esto habla de lo que usted nos estaba hablando, justifica más el tema de que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la fe. bien, excelente, gracias por el comentario. Muy bien, y con el apoyo de las escrituras, excelente. Ok, ahora continuamos con la última parte. Esta noche vamos a determinar el uso correcto y la aplicación del cuarto y quinto mandamiento en la vida del creyente. Entonces empezamos con esta historia. ¿Qué imagen y aplicación práctica nos muestra David sobre el cuarto y quinto mandamiento en 1 de Samuel 24, 1 a 13? El pastor Luis Acosta compartió esta historia en el video y bueno, es un buen ejemplo para nosotros. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Pues tal vez para comentar un poco de esta parte de Primera de Samuel. David fue perseguido por el rey Saúl. Saúl no quería que David llegara a ser rey, a pesar de lo que Dios lo había designado como el próximo gobernante.
Y un día Saúl y sus soldados buscaban a David en el desierto y Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades sin saber que David y sus hombres estaban ahí escondidos. Y los hombres de David le susurraron, esta es una oportunidad perfecta para matar a Saúl. Um, pero ¿qué es la aplicación práctica que nos muestra David sobre el cuarto y quinto mandamiento en esta parte? Tal vez ustedes ya sepan cómo termina la historia. Jerónimo. Y miremos aquí, pastor, que David está cumpliendo la obediencia. ¿Ve? Que no, su mente no era hacerle daño a Saúl, sino cumplir el mandamiento de amar, porque recordemos cuál fue la palabra que le dijo a sus soldados, ni quiera me dio hacerle daño a mi señor. Él respetaba. Ya que Saúl ya no era, ya no iba a ser rey pues, porque ya era él, pero él lo respetaba, sí. Él lo dejaba que Dios hiciera su obra sobre Saúl, ¿verdad? No las manos de él, él no puso mano. Y cuando él salió de la cueva le enseñó a Saúl que no lo quiso matar, ¿ves? Ujú, Y le enseñó el respeto, pues que lo respetaba, porque David amaba a Saúl también, lo respetaba como su prójimo y lo amaba. No quiso quitarle la vida, ¿ves? Porque como dice Jesucristo, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ¿ves? Yo soy el que la doy y yo soy el que la quito, dice Jesucristo. David ahí le representa humildad y obediencia, ¿eh? Que tenía que obedecer, y la humildad que tenía David en ese momento. sí, bueno, gracias, Jerónimo. Sí, en las palabras de David, David dijo que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No Very- puedo extender mi mano contra él. Y con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Entonces, sí, David se negó a hacerle daño al rey Saúl, porque reconocía que era su autoridad. Él estaba dispuesto a esperar en el Señor. Y por amor y temor de Dios, David honró el cuarto y quinto mandamiento. Otros comentarios sobre la historia tenemos Rigoberto. Adelante. Pastor, aquí vemos que Saúl, que el rey David tiene en sus manos la vida de Saúl, pero decide respetarlo, primeramente, pues por la autoridad que representaba para él, Ujú, y segundo, porque en ese momento él iba a demostrarle a Saúl de que él no lo odiaba ni procuraba su muerte, sino que lo amaba. Y es por eso que él toma esa prueba, que es cortarle la orilla del manto para decirle, mira, estuviste en mis manos y yo no te he hecho nada porque no lo quiero hacer. Y más bien lo saluda con reverencia. ujú. Sí, excelente. Y profesor, también aquí podemos ver que David todavía lo consideraba como una autoridad, todavía para él era autoridad, Ujú. que fue prácticamente íntegro todo el tiempo. Sí, exactamente, es su autoridad. Saúl es un pecador. Saúl está buscando a David para matarlo, am, pero sigue su autoridad, ¿cierto? Entonces, como David dijo, él es el ungido del Señor. Entonces, David todavía va a respetar a Saúl.
Muy bien. Continuamos entonces con Romanos 13, y vamos a pensar en esta pregunta cuando veamos los versículos, cómo debemos vivir bajo nuestras autoridades públicas. Vamos a contestar esta pregunta cuando leemos Romanos 13, 1 a 4, y empezamos con 1 y 2. Entonces, hay un voluntario que puede leer los versículos aquí en la pantalla. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, las autoridades que hayan sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrearán condenación sobre ellos mismos. Bueno, gracias. Sí, no existe autoridad aparte de la que Dios ha establecido. Ah, Toda autoridad pertenece a Dios y Él la delega a sus representantes en la tierra como le parece bien. Y todos debemos someternos a las autoridades. Y bueno, en esta parte, en Romanos, es interesante notar que en la época de Pablo, el gobierno de Roma era totalmente pagano. Y probablemente Nerón era el emperador cuando Pablo escribió estas palabras. Entonces, no fue un gobierno, ah, sí, excelente en la vida de un creyente, por supuesto. Pero, pero sí, todavía tenemos estas palabras de Pablo, de Dios a través de Pablo. Bueno, y los próximos versículos, otro voluntario que puede leer 3 y 4. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Quieren vivir sin miedo a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, perdón, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que lo hace lo malo. Gracias, Emilce. Muy bien, sí, es cierto que parte de nuestro temor a las autoridades proviene de que ellas son débiles y pecadoras, pero la mayor razón para el miedo y la ansiedad ante las autoridades es la conciencia de culpabilidad. Dios quiere bendecirnos por medio de las autoridades que ha puesto en nuestras vidas. Y cuando las autoridades intervienen para castigar el mal y mantener el orden, lo hacen con permiso de Dios, porque son sus servidores. Siempre queremos actuar con respeto y amor, incluso hacia autoridades malas, porque también son puestas por Dios. Entonces, sí, con Romanos 13, pues vamos a hablar de Proverbios y Primero de Timoteo también. Pero en Romanos 13, ¿hay algún comentario más hablando de las autoridades y eso? Rigoberto. Pastor, entonces lo que podemos ver aquí es que el mandamiento número 5 está dado para los particulares y no para las autoridades. O sea, las autoridades sí tienen esta
autorización de Dios para quitar la vida cuando consideran que no hay otro camino para someter el mal, ¿cierto? Am, sí, creo que sí, Rigoberto. Porque sí, tienen la autoridad Pastor, ¿me de, escucha? sí, tienen la autoridad, el permiso de Dios am, para mantener el orden, ¿cierto? Entonces, en estos versículos. Esto fue la pregunta anterior, ¿cierto, Rigoberto? En estos versículos podemos ver que estamos hablando de estas autoridades, gobernantes, gobiernos, am, y que sí, tienen esta autoridad de Dios. Sí, pastor, esa era la pregunta. Ok, bueno. Pero hay una cosa, pastor. Sí. Las autoridades también dicen que no fueron puestas para meter miedo, dice, sino para castigar al que hace la maldad. Porque él, él te está sosteniendo y diciendo que toda autoridad tiene la autoridad, pero no está puesta para poner temor, ¿eh? Sino para castigar al que hace el mal, ¿eh? Ujú. Aquí por lo menos, aquí en Nicaragua han habido muchos, ¿verdad? Que han matado muchas mujeres aquí en Nicaragua, han violado muchas niñas. Esos son los que se dedica a Dios, que la autoridad tiene que hacer justicia. Sí. Ujú. Pero, como les digo, esas son las leyes, pero al mismo tiempo te habla el evangelio, que tenemos que perdonar. Y Cristo, mire qué es lo que hizo Cristo. Fue clavado en una cruz. ¿Y qué es lo que dijo él? Perdona a los padres porque no sabe lo que hace. Le hubiera hecho, o él se hubiera defendido, pero él no se defendió, él solo dijo, perdónalo. Ujú. Entonces, como le digo, que este mandamiento es muy duro para nosotros los humanos, que alguien nos haga daño y no perdonarlo. ¿Ve? Entonces, pasa como uno que decía una hermana mía de carne, y me había hecho un mal y yo le dije, perdóname hermana, si yo te ofendí. Yo te perdono, pero yo no te pido perdón a vos, me dije, no, no sé quién sos vos, me dice, para pedirte perdón. Que Dios te Ujú. bendiga, ¿no? Y di la vuelta, pues. Yo me sentí satisfecho en pedirle perdón, Sí. aunque yo no haya hecho el daño. Fue ella la que me hizo el daño, pero yo le pedí perdón. Y es muy duro cumplir este mandamiento. Ujú. Y lo mismo en las autoridades. ¿Ve? Por eso, como dice, no están puestas para ponerle temor a nadie, sino para castigar al injusto, al que hace el mal, al que anda haciendo los malos. ¿Verdad? Gracias, Jerónimo. Sí, recordamos que vivimos en un mundo pecaminoso, y las autoridades no van am, pues, cumplir la voluntad de Dios perfectamente, ¿cierto? Obviamente con nosotros es imposible también en este mundo pecaminoso y sí, por eso es complicado. am, en nuestras vidas y tal vez las aplicaciones. Rigoberto y después Angélica. Y luego vamos a seguir con la Pastor, lección. para complementar un poco lo que decía el hermano, eh, la conciencia, lo que usted decía, la conciencia del delito, la conciencia del pecado realizado, es lo que lleva a la persona a sentir temor. Eso es como si nosotros supiéramos que nos van a clavar en una cruz por ser pecadores. Nosotros viviríamos todos los días de nuestra vida con miedo, pero como dije, Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Nosotros estamos confiados de que Él nos perdonará los pecados que cometamos, pero nos hemos presentado delante de Él y procuramos cumplir lo más que podamos con lo que Él ha mandado. ¿Sí? Entonces, si una persona sabe que ha cometido un delito, él ve a la policía y sale corriendo disparado porque él sabe que como lo cojan, se lo llevan, se va preso y si se enfrenta a ellos, pues resulta muerto.
Entonces, esa es la conciencia del pecado y del delito por el cual la persona siente miedo. Pero yo, como yo no ando cometiendo ningún delito, yo paso, viene la policía y yo voy por el lado de ellos, igual hasta los saludo y sigo mi camino, porque yo no estoy haciendo nada malo para sentir miedo. ¿Sí? Ok, gracias Rigoberto y Angélica. Sí, pastor, cuando nosotros leemos aquí que dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, vemos claramente que los gobernantes también están sujetos a nuestro Padre Celestial. Ellos deben cumplir la justicia y la justicia viene de la mano de Dios, así como dice aquí, pues está el servicio de Dios para impartir justicia y no ser injustos. Por tanto, ahí vemos claramente que todo gobernante de la tierra también está sujeto a seguir las leyes de nuestro Padre Celestial. Eso es todo, pastor. Gracias, Angélica. Muy bien, ok. Vamos a terminar la lección entonces. Proverbios 31, 8 a 9 dice, habla en lugar de los que no pueden hablar. Defiende a todos los desvalidos. Habla en su lugar y hazles justicia. Defiende a los pobres y menesterosos. Debemos denunciar la injusticia, pero también recordamos siempre con respeto. Y primero de Timoteo, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Entonces también debemos orar por nuestras autoridades. Muy bien. Entonces, pues ahora vamos a terminar esta parte de la lección, pues toda la lección esta noche. ¿Cuándo no debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros? La respuesta es muy clara. Cuando ellos nos ordenan ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando es así, no debemos obedecer a las autoridades. Y Hechos 5, 27, 29 dice, cuando los llevaron y los prestaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Y Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no quiere que obedezcamos a nuestras autoridades si nos pide algo que contradiga su palabra. Entonces, sí, es claro que respetemos nuestras autoridades, oramos por nuestras autoridades, pero Dios no quiere que obedezcamos a nuestras autoridades si nos pide algo que contradiga su palabra. Y eso es todo entonces para esta noche, para el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, la aplicación, hemos hablado de todo esta noche. Y para resumirlo, es la voluntad de Dios que honremos y obedezcamos a nuestras autoridades. También es la voluntad de Dios que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo.
y recordamos el Evangelio en todo. Jesucristo obedeció perfectamente el cuarto y quinto mandamiento en nuestro lugar. Nuestros pecados han sido perdonados. Bueno, entonces la pregunta de esta lección es cómo resumió Jesús los 10 mandamientos y encontramos la respuesta en Mateo 22, cuando Jesús habló sobre nuestro amor para Dios y para nuestro prójimo. Y bueno, esto es todo entonces para la lección 5 del curso Ley y Evangelio. Para la lección 6 continuaremos el jueves. Voy a compartir la tarea, las preguntas, el video, la lectura bíblica en el grupo de WhatsApp. Y también voy a conversar con la profesora Elise para confirmar que ella va a compartir la tarea, pero si no, yo puedo compartir la tarea también para los otros que están con nosotros esta noche en el otro grupo de WhatsApp. Pero sí, esto es todo entonces para esta noche y terminamos con una oración. Amado Padre Celestial, gracias, porque en tu bondad nos das autoridades que nos cuidan y protegen y el don precioso de la vida. Confesamos que muchas veces no hemos honrado a nuestras autoridades ni hemos amado a nuestro prójimo como tú mandas. Te pedimos perdón por Jesús, quien obedeció perfectamente en nuestro lugar y entregó su vida para salvarnos. Llévanos a vivir agradecidos por tu gracia, respetando a quienes has puesto sobre nosotros y cuidando con amor a los que están a nuestro alrededor. Danos sabiduría para saber cuándo obedecer y cuándo mantenernos firmes en tu palabra. Y sobre todo, guárdanos en la fe en Cristo hasta el día en que vivamos contigo en perfecta paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Sí, bendiciones Hola, a todos. pastor, bendiciones. Gracias por Gracias, la pastor. participación esta noche. Buenas noches a todos. Gracias. Bendiciones. Chao, que descansen. Sí, Dios les bendiga. Tengan buena Igualmente, noche. Chao. buenas Buenas noches. noches.